Clase de Cirugía General y Anestesia del grado en Veterinaria año 2021. Anestésicos parenterales, farmacología aplicada, uso de anestésicos parenterales. En este tema repasaremos conceptos generales de farmacocinética, farmacodinamia de los principales anestésicos administrados vía parenteral, ya sea intramuscular o vía intravenosa. Aprenderemos también, o daremos las nociones para que ustedes puedan elegir el fármaco más indicado en cada paciente y procedimiento clínico, así como vamos a intentar ver qué complicaciones, qué efectos secundarios tienen los distintos fármacos en distintas situaciones clínicas de distintos pacientes. Todos estos conceptos se irán ampliando en sucesivas clases en anestesia de animales sanos, enfermos, viejos y en enfermedades especiales. ¿Qué propiedades debería tener para un clínico anestesista un anestésico, ya sea inhalatorio, ya sea intravenoso o parenteral? Pues en todos los casos el anestesista necesita que el fármaco produzca una hipnosis, sueño e inmovilidad del paciente, por lo tanto. Como características supletorias, pero no menos importantes, necesitamos que el animal tenga cierto grado de analgesia. Por extrapolación de los efectos observados en medicina humana o requeridos en medicina humana, también es conveniente que estos fármacos tengan una capacidad de producir amnesia, ausencia de recuerdos. Lógicamente, al estar el animal dormido o el paciente humano dormido, no son conscientes y por lo tanto no guardan en memoria lo que ha sucedido durante este periodo anestésico. Y algunas otras características clínicas importantes pueden ser que produzcan relajación muscular. Por supuesto, todo esto debería ser de modo ideal sin alterar o alterando lo menos posible la homeostasis y como son fármacos que producen toxicidad, son fármacos tóxicos que producen estos efectos, deberían realizarla de manera segura, es decir, teniendo un índice terapéutico elevado. La diferencia entre el efecto deseado e indeseable debería ser elevada. Los efectos, por supuesto, deben ser reversibles para que el paciente pueda recuperarse, que los fármacos se puedan eliminar de manera sencilla del organismo, sin someterle a demasiado estrés metabólico, y también que el fármaco fuera en lo posible estable en condiciones de almacenamiento normales. Por lo tanto, en una anestesia necesitamos siempre el factor hipnosis, este es fundamental, que nos permita controlar una hipnosis controlada. En lo posible que el fármaco utilizado produzca analgesia. Esto no es fundamental, ya que se puede proveer analgesia al paciente con otros fármacos o con otros medios. La amnesia la vamos a dar por descontada al estar el paciente dormido, y la relajación muscular y otros efectos menos relevantes se pueden obtener también a través de otros fármacos y maniobras. ¿De qué fármacos estamos hablando? Pues tenemos un núcleo central de anestésicos parenterales que son susceptibles de emplearse en casi todas las especies veterinarias, dependiendo también de si están autorizadas o no en cada especie. Estos son los barbitúricos, el propofol, la alfaxalona y las ciclohexaminas, es decir, más o menos la ketamina y la tiretamina. Estos son los fármacos más ampliamente utilizados, se emplean mucho en pequeños animales, pero también en otras especies. Los barbitúricos se emplearon durante decenios en medicina veterinaria, pero últimamente están bastante relegados por ciertos problemas en su seguridad. La alfaxalona puede parecer un fármaco nuevo, aunque ya se empleó durante muchos años en medicina veterinaria, aunque con otra formulación que podía presentar problemas terapéuticos. Y realmente las ciclohexaminas se emplean en felinos, animales salvajes, como especies, entre comillas,
de elección, aunque no por ello pueden dejar de emplearse en otras especies. Hay algunos otros fármacos que se pueden emplear en ocasiones especiales o son de elección en algunas especies. Por ejemplo, en perro es frecuente poder utilizar etomidato siempre que el animal requiera una inducción con una conservación de las funciones cardiovasculares importantes, es decir, animales con enfermedad cardíaca. También se pueden emplear en perro algunas combinaciones a base de opiáceos con bloqueantes alfa-2 adrenérgicos u opiáceos con otras combinaciones de fármacos como las benzodiazepinas y ketamina. En caballo, por ejemplo, se utiliza un fármaco específico que sería el gliceril guayacol éter para inducción y mantenimiento anestésico, solo en combinación con otros fármacos. Asimismo, también se pueden emplear combinaciones de opiáceos y alfa-2 como el perro o algunas combinaciones con benzodiazepinas. En ganado vacuno, tal vez un poco más limitado por el coste-beneficio y el valor del sujeto, pues aparte de poder realizarse una sedación con bloqueantes alfa-2 adrenérgicos, se puede proceder a la inducción a la anestesia con propofol, por supuesto. El barbitúrico estaría contraindicado. Se podrían utilizar combinaciones de benzodiazepinas. En cerdos ocurre un poco por el estilo, también estamos limitados por el valor económico del sujeto, pero en caso necesario se pueden realizar inducciones con propofol, ketamina, alfaxalona y en algunas ocasiones en animales de abasto pueden emplearse incluso hasta butilofenanas. Ya dentro de los animales de laboratorio, en ratas, ratones, vamos a poder emplear fármacos y protocolos que se podrían emplear en perros, en pequeños animales, pero hay algunos fármacos específicos en condiciones también de experimentación específicas, fármacos como el metomidato, el uretano, el tribromoetanol y alguna serie de combinaciones, mezclas de fármacos como las ciclohexaminas, las benzodiazepinas, los opiáceos, que nos permitirían adaptar el protocolo anestésico de estos animales en función del objetivo o los objetivos de los investigadores. ¿Qué usos podemos dar a estos fármacos que tienen actuación sobre el sistema nervioso central vía parenteral? El principal objetivo o uso de estos fármacos se entiende que es la inducción anestésica, que es la hipnosis rápida del sueño en el paciente para alcanzar el plano de intubación, evitando una fase que aparece a medida que se va deprimiendo el sistema nervioso central, que es la fase de excitación involuntaria o fase 2, paso entre la vigilia y el sueño. Así se controlaría de manera rápida la vía aérea, es decir, podríamos proceder a continuar con anestesia inhalatoria o bien administrar fármacos intravenosos con el animal ya intubado y más estable. Este sería el segundo objetivo de los anestésicos parenterales, el mantenimiento anestésico intravenoso, total o TIVA o parcial, es decir, combinado con otros fármacos, como por ejemplo el propio anestésico inhalatorio a dosis menores. Estas dosis menores de anestésico inhalatorio proporcionarían una mayor estabilidad cardiovascular. No siempre una estabilidad respiratoria, ya que algunos fármacos como el propofol pueden deprimir bastante la ventilación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta otro uso importante de los anestésicos parenterales, que sería el control de animales de difícil manejo y animales silvestres. La administración a distancia o con la comida de estos fármacos nos permitirían controlar animales que de otro modo resultarían peligrosos para nosotros o peligrosos en su manejo para sí mismos. El desarrollo de las anestesias totales intravenosas
proporciona seguridad de cara a la gente que maneja estos fármacos, los anestesistas y la gente que está expuesta en quirófano a los mismos. Los anestésicos inhalatorios son una fuente de polución en el lugar de trabajo y bueno, pues con cierto tiempo es posible que acaben por minimizar su uso, incluso llegar a desaparecer su uso de la práctica clínica y ser sustituidos poco a poco por los anestésicos parenterales. Hay que tener en cuenta una última y bueno, es realista, pero es así, un último uso de estos anestésicos parenterales y es el uso como eutanásicos. Sobredosis de estos fármacos solos o preferentemente en combinación con otros fármacos anestésicos nos van a proporcionar los medios para producir eutanasia en los pacientes que no puedan ser tratados. El uso de anestésicos parenterales, ya sea vía intramuscular o vía intravenosa, tiene sus ventajas e inconvenientes. En primer lugar, sea cual sea la administración, ya sea intramuscular o intravenosa, la instalación de un catéter o el pinchazo intramuscular va a producir un dolor a la inyección y un rechazo del paciente. Estos pacientes deben estar como mínimo previamente sedados. Luego, los efectos de lentitud en la eliminación de los efectos, porque van a depender básicamente del metabolismo hepático, renal y situaciones de distribución y redistribución de fármacos. Con lo cual la administración poco cuidadosa o repetida de estos fármacos pueden producir efectos indeseables como la acumulación y pueden resultar en cierto modo peligrosos. Los efectos, por lo tanto, son complejos de predecir porque hay muchos factores que pueden depender o que pueden determinar la velocidad de distribución de la sangre o del tejido muscular a la sangre y de aquí a los órganos de diana, como son el cerebro y el tejido nervioso, como pueden ser hipovolemia, deshidratación, sedación previa, administración de otros fármacos y otros muchos factores que hacen que no sepamos realmente cuánto tiempo van a resultar, en cuánto tiempo van a resultar los efectos visibles y cuánto tiempo van a durar. Porque los efectos clínicos dependen de esta distribución redistribución que he mencionado, así como de la eliminación vía metabólica. Luego ocurre una cosa, si hemos iniciado una anestesia parenteral y la que queremos o tenemos que continuarla de manera parenteral, una segunda o sucesivas dosis pueden producir efectos anómalos de redistribución y por lo tanto efectos acumulativos. Con lo cual la dosificación no es ni mucho menos tan sencilla como con la anestesia inhalatoria. Así pues, la mayoría de fármacos considerados como anestésicos parenterales pueden ser empleados para cualquiera de las actividades que vamos a detallar a continuación. En principio, la básica es que producen inducción, es decir, el paso rápido de anestesia, de vigilia a sueño, pudiendo ser empleados también para un mantenimiento anestésico continuo a través de la administración de pequeñas dosis vías intravenosas y conjuntamente o no con fármacos ayudantes de la anestesia, es decir, podemos hacer anestesia total intravenosa o anestesia parcial intravenosa. Y por último, también pueden ser empleados según la vía de administración. Algunos fármacos pueden administrarse por las dos vías, intramuscular o intravenosa, y algunos solo por vía intramuscular, pueden proporcionarnos efectos de sedación. La mayoría de estos fármacos, al tener una discreta o nula actividad analgésica, deberán ser combinados con analgésicos potentes o técnicas locorregionales en caso de que vayan a emplearse como fármacos de mantenimiento anestésico o fármacos de sedación intramuscular o intravenosa destinados en su mayor parte a hacer cirugías o operaciones dolorosas de duración bastante corta. Visto de otro modo, dependiendo de la dosis administrada de fármaco y de la vía de administración, ojo, no todas pueden administrarse
vía intravenosa o intramuscular indistintamente, solo algunos. Bien, teniendo en cuenta esta vía de administración y la dosis, vamos a poder ver que con dosis bajas normalmente vamos a obtener sedaciones o anestesias parenterales súper cortas que pueden pasar por sedaciones. A las dosis habituales, terapéuticas o recomendadas, normalmente lo que vamos a conseguir es un grado de hipnosis válido para la intubación. Si estas dosis son suplementadas a posteriori con dosis bastante menores o dosis de mantenimiento, que son dosis bajas y continuas, consideraremos que estos fármacos forman parte de una anestesia total intravenosa o parcial intravenosa. Y como casi en todos los casos, cuando nos referimos a anestésicos, cuando provocamos una sobredosis, la depresión de los sistemas y el sistema nervioso central es tan grande que normalmente lo que generamos es una eutanasia, es decir, pueden formar parte de protocolos de eutanasia. Así que resumiendo, pueden dar sedación, hipnosis, anestesias totales intravenosas o parciales intravenosas y eutanasia. Visto de una manera grosera, ¿qué es lo que hacen los anestésicos? Mediante un estímulo de centros inhibidores, normalmente por vía GABAérgica, van a producir hipnosis, inducen al sueño y también van a producir privación de sensación mediante un mecanismo similar que normalmente consiste en la activación de centros depresores o bien en la depresión de los centros sensoriales, de tal manera que las vías sensoriales van a tener impedida o disminuida la posibilidad de transmisión de estímulos nociceptivos mediante mecanismos más o menos complejos. Se van a disminuir las vías de comunicación entre el tálamo y la corteza. Por otro lado, este también es el grave inconveniente de los anestésicos parenterales o inhalatorios, que es que se van a deprimir también los centros de autorregulación, no solo los sensoriales. Si estos centros de autorregulación están deprimidos, vamos a tener también problemas de regulación de temperatura, de funcionalidad cardíaca, presión arterial, función respiratoria y demás. De modo más preciso, el mecanismo de acción a nivel molecular y a nivel celular, por lo tanto en el sistema nervioso central y tejido nervioso, es la influencia o estimulación de la vía GABAérgica. Hay unos receptores GABA que están imbricados en la membrana de las células nerviosas y tienen receptores específicos para algunas moléculas, como son los barbitúricos, el sitio GABA, que serían los receptores de algunos hipnóticos, un receptor tipo esteroidal, en concreto sobre el que actuaría en algunos fármacos como el propofol, e incluso receptores compatibles con las benzodiazepinas. Cuando alguna de estas moléculas llega hasta este receptor, se va a producir la activación del sistema GABA y por lo tanto la activación del sistema inhibidor. Y como siempre en bioquímica, después de esta unión y modificación del receptor, lo que se va a producir es un proceso reversible en el que va a ir desapareciendo esta estimulación del receptor GABA y por lo tanto va a ir desapareciendo la depresión. El animal volverá a su estado normal de vigilia. Ha pasado ya mucho tiempo y aún no se conocen perfectamente los mecanismos de actuación íntimos de los anestésicos inhalatorios sobre el sistema nervioso central y periférico. En general, los anestésicos conocidos actúan por una de estas dos vías. La primera, la activación de los sistemas inhibidores. El principal sistema inhibidor del sistema nervioso central es el sistema GABAérgico. La segunda vía sería la actuación sobre los sistemas activadores, en concreto por el sistema glutaminérgico.
o excitatorio. La mayor parte de anestésicos inyectables y también los inhalatorios actúan por la primera vía. Serían potentes activadores de los receptores del sistema GABAérgico. Es un potente inhibidor de las funciones cognitivas, sensoriales y también, de manera secundaria, del control autónomo del organismo. Son los receptores o las vías inhibitorias mayoritarias en el sistema nervioso central y periférico. Los fármacos como los barbitúricos, el propofol, la alfaxalona, las benzodiazepinas, los neuroesteroides, el alcohol y, una vez más, los anestésicos inhalatorios van a actuar sobre estos receptores de una manera más o menos reversible. Se van a producir cambios por interactuación con sus LOCI en el receptor, que van a ser diferentes a nivel molecular, a nivel de normalmente un RNA mensajero, y una alteración diferente de las proteínas intracitoplasmáticas. Por otro lado, otra familia de fármacos también muy usada como anestésico, las fenciclidinas, y dentro de ellas pues, la ketamina, van a producir una activación del receptor NMDA de la parte postsináptica del sistema glutaminérgico. Lo que va a hacer es hacer una hiperactivación o una activación diferente a la fisiológica y se va a producir una interrupción, una hiperexcitación continua de este sistema activador y por lo tanto todas las vías sensoriales sensitivas del cerebro van a ver interrumpida una llegada coordinada de información. No son vías que actúen de manera independiente, pueden ser sinérgicas. De ahí que puedan emplearse con asiduidad combinaciones de fármacos para actuar por ambas vías. Esta última vía del sistema NMDA también tiene ciertas interactuaciones con el sistema opiáceo. Bien, pues los anestésicos parenterales nos permiten realizar esta depresión del sistema nervioso central e intubar, que es el objetivo principal cuando se utilizan como inductores de anestesia, en muy pocos segundos. Vamos a ir profundizando la anestesia, pasando de un plano a otro más profundo en cuestión de segundos. Y en 1 minuto y medio o 2, pues normalmente deberemos tener controlada la vía aérea. Es un proceso, entre comillas, y no, entre comillas, es un proceso peligroso en el que hay que tener un perfecto control de la cantidad de fármaco que vamos administrando y del plano anestésico que vamos consiguiendo, porque podemos llegar a planos relativamente profundos y que resulten peligrosos para el paciente. Aparte de la acción o de la función de inducción de estos anestésicos parenterales, tenemos la otra posibilidad, que es mantenimiento anestésico intravenoso. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen estas familias de fármacos que hemos mencionado en anteriores diapositivas? Pues básicamente una, y es que en general proporcionan una gran estabilidad cardiovascular. No tanto respiratoria, pero sí cardiovascular. Esto es fundamental en una anestesia. ¿Por qué? Pues porque la inestabilidad cardiovascular nos va a obligar a utilizar una serie de fármacos por vía parenteral con actuaciones relativamente potentes sobre el medio interno, la vasoconstricción periférica, la fuerza de contracción muscular, la frecuencia cardíaca. Y esto, bueno, pues no siempre es del todo predecible. Sin embargo, el mayor defecto que tienen estos fármacos es que pueden producir una depresión respiratoria importante. Y la ventaja de que solo produzcan esta depresión respiratoria es que mediante la vía aérea, el soporte con oxígeno y una ventilación mecánica que es de fácil implantación y es bastante predecible su actuación, pues es muy fácilmente controlable. No van a contaminar la sala de operaciones, con lo cual son fármacos bastante ecológicos y bastante seguros desde el punto de vista de la exposición del personal expuesto crónicamente. Y, entre comillas, los equipos de administración son baratos. Como inconvenientes básicos de los anestésicos inyectables es que su eliminación no va a ser a través del árbol respiratorio.
sino que va a ser a través de metabolismo hepático, renal o plasmático. Y las cantidades presentes en el plasma, que son las que actúan sobre el sistema nervioso central, van a depender de complejos equilibrios de distribución y redistribución entre órganos. Con lo cual algún fallo sistémico sí que puede alterarnos estas concentraciones y resultar pues más peligroso. De estas interactuaciones entre eliminación y redistribución son las que van a poder generar los efectos de acumulación de fármaco en sangre y por lo tanto efectos de sobredosis o de presión elevada del sistema nervioso central, vascular, respiratorio. Las ventajas e inconvenientes también van a depender de la vía elegida para la administración de estos fármacos, recordando que no todos pueden administrarse vía intramuscular. Cuando se elige esta vía, los fármacos administrados pueden tener efectos que tarden en aparecer, que se prolongan en el tiempo y que en ocasiones no alcanzan el nivel deseado para nuestros intereses. Además hay que tener en cuenta que la mayor parte de ellos, por no decir todos, no van a ser reversibles, con lo cual una vez inyectados pues van a seguir su efecto, sea suficiente o no. Por lo tanto, pues nunca vamos a saber muy bien si se absorbe del todo, ni qué parte, ni se alcanzará el efecto deseado. Con lo cual podemos tener efectos escasos o incluso efectos de sobredosis. Sin embargo, cuando administramos estos fármacos vía intravenosa, vamos a poder realizar anestesias con un control de profundidad plano, como si de un anestésico neonatorio se tratara, administrando dosis de carga para conseguir el efecto de intubación y luego dosis de mantenimiento muy pequeñas, del orden de microgramos por kilo y minuto. Vamos a poder variando la velocidad o ritmo de infusión, pues vamos a poder variar este plan anestésico de manera bastante rápida, siempre y cuando tengamos un anestésico parenteral adecuado. Y uno de estos va a ser un anestésico parenteral que tenga una vida media muy corta, una actuación muy corta y que no sea acumulable. A lo largo del resto del curso, en clases magistrales, en clases o prácticas programadas y durante luego las prácticas clínicas vais a poder tener acceso a cómo se realizan las venoclisis, dónde se realiza la venoclisis y los distintos materiales como bombas, sistemas de infusión, sistemas de control, fluidoterapia, catéteres, etcétera, etcétera, es decir, todos los materiales necesarios para realizar anestesias totales intravenosas, parciales intravenosas e inducciones. Así que no me voy a detener mucho en esta diapositiva. En cuanto a las familias de fármacos utilizados para inducción anestésica o anestésicos parenterales, la primera y más clásica, que se explica básicamente por tradición, porque lo cierto es que su empleo clínico ya está bastante reducido y tiene, bueno, si no mala prensa, por lo menos sí que están bastante poco utilizados, son los barbitúricos. Se utilizaron durante decenios. Su única actividad clínica era la inducción, dosis única, porque tenían efectos acumulativos. Producían recuperaciones bastante buenas, salvo que hubiera dolor. Son fármacos típicamente hiperalgésicos. Y de los más habitualmente utilizados en veterinaria, pues estaban el tiopental sódico. Luego ya como con alguna particularidad, el pentobarbital y fenobarbital se emplean en tratamientos o control de convulsiones en epilepsia. El pentobarbital también como anestésico para animales de laboratorio. El mecanismo y la forma de actuación de los barbitúricos básicamente es por activación de las vías GABAérgicas, es decir, es un potente inhibidor de las vías del cerebro mediante activación GABAérgica. Su forma de acción es, una vez pasa a sangre, se disuelve en el suero, parte se liga a proteínas, hay una parte libre activa ionizada que sería la parte con actuación clínica anestésica. Es un fármaco que se metaboliza bastante lentamente, tiene una vida media bastante larga y tiene un metabolismo básicamente hepático, lento. Con lo cual, este fármaco tiene capacidad acumulativa y está muy contraindicado su uso de forma repetida en varias dosis, con lo cual no se puede mantener una anestesia total intravenosa.
ya que al ser de metabolismo lento se elimina muy lentamente de la sangre y se establecería una especie de equilibrio entre la fracción ligada, la fracción libre y la fracción que está ligada a los receptores en el cerebro, de tal manera que se produciría un efecto de perpetuación, de una mm, muy larga recuperación anestésica. Como efectos clínicos, contraindicaciones y efectos adversos, básicamente hay que recalcar que es un fármaco acumulativo, dosis repetidas, largas recuperaciones. Tiene una escasa ventana terapéutica, puedes producir sobredosificación de una manera bastante rápida. Disuelta el polvo cristalino que constituye el fármaco tiene un pH alcalino muy potente, pH 10-11, con lo cual si se extravasa produce quemaduras bastante graves de tercer grado. Por otro lado, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema cardiovascular, es irritante del miocardio y produce con cierta asiduidad arritmias ventriculares, posibles complejos prematuros ventriculares. Y bueno, pues también tiene características hemolíticas si se supera la concentración de 5% al administrarse vía intravenosa. ¿Cómo se usan clínicamente los barbitúricos? Sobre todo el tiopental-sódico, que es el que más hemos empleado en este servicio en años pretéritos. Pues se hacen diluciones normalmente en pequeños animales al 1,25% o 2,5% y se administran dosis incrementales, la dosis repartida en 2 o 3 bolos hasta conseguir la depresión suficiente para intubar, con lo cual se obtienen en general dosis, dependiendo de la premedicación y del paciente, entre 1 y 12, 15, incluso hasta 20 miligramos por kilo, si se administra de manera lenta. Se emplea en perros, sobre todo, o se ha empleado en perros, menos en gatos, por haber otros fármacos con usos más sencillos, y en ocasiones también se utiliza como refuerzo de inducción en caballos. Su uso en otras especies es anecdótico. Como segunda familia de fármacos con actuación parenteral, como hipnóticos o para mantener anestesia, tendríamos el propofol. El propofol es una molécula única, es un isopropilfenol, es un alquilfenol hidrosoluble que tiene una presentación en forma de emulsión lechosa, que es un extracto de aceites de soja, triglicéridos, gliceroles, lecitina de huevo y hidróxido sódico, todo ello disuelto en agua. Es una mezcla, como veis, bastante apetecible para las bacterias y es de difícil conservación, o por lo menos es necesario conservarlo en frío. Ha habido algunas presentaciones que llevaban algunos conservantes, como los benzilalcoholes, para evitar precisamente su descomposición o su colonización por bacterias. Sin embargo, estos alcoholes le quitan una propiedad importante al propofol, y es que es, digamos, uno de los dos candidatos, yo creo que el mejor candidato a mantenimiento anestésico total intravenoso. Estos últimos compuestos con productos antibacterianos, y debido precisamente a estos alcoholes, pues sí que tenían efectos secundarios que no les hace candidatos a estas TIVAs. Una ventaja respecto a los barbitúricos, al tiopental sódico, es que si bien es posible que puedan producir un daño por irritación en el endotelio vascular y dolor a la inyección, no tienen efectos cáusticos, irritantes y necrosantes como los barbitúricos. En cuanto a los mecanismos de acción y las propiedades clínicas del propofol, pues básicamente actúa mediante estimulación del sistema GABAérgico, estimulando los LOCI GABA A, favoreciendo la entrada de los iones cloruros y potenciando la actuación del calcio, de tal manera que produce una hiperpolarización de las neuronas GABAérgicas y por lo tanto una inhibición de las neuronas postsinápticas de las vías GABA, lo que inducen el sueño y también en cierto modo la analgesia.
¿Cómo actúan? Pues actúan, o mejor dicho, ¿con qué rapidez actúan? Pues en general después de una inyección intravenosa se obtiene un efecto entre 60 a 90 segundos. El efecto de depresión perdura más o menos 10 minutos tras un primer bolo. No hay un incremento de dosis muy significativo cuando se realizan inyecciones repetidas. Y para evitar que haya cierto grado de dosificación, de sobredosificación, se recomienda una inyección que sea más o menos lenta. Hay que tener paciencia durante la inducción. Tardan un minuto y medio en hacer efecto, con lo cual no hay que meter las dosis muy repetidas, sino espaciarlas en 2 minutos y medio, una cosa así. Su metabolización es bastante rápida, tiene un componente hepático y una glucuronoconjugación y eliminación por orina, pero también tiene cierto grado de metabolización a nivel plasmático y a nivel pulmonar, con lo cual tenemos un fármaco bastante rápido de eliminar. Tiene corta, una vida media bastante corta, junto con una eliminación corta, hace que este fármaco sea de los mejores para mantener con bolos repetidos o infusión constante de fármaco anestesias totales intravenosas. En cuanto a la vida media corta y a la eliminación a través de hígado riñón, hay que comentar también que, bueno, si bien no son tan malos como los barbitúricos en cuanto a su utilización en lebreles o animales muy musculosos, sí que estos tienen ciertos problemas por su gran cantidad de masa muscular eh, y por tanto capacidad de acumulación de propofol, así como también una cierta debilidad con el tema de la detoxicación hepática a través de las vías microsomales, con lo cual también estas especies eh, de lebreles y galgos hay que tener precaución. Otras propiedades clínicas del propofol es, por ejemplo, su característica actuación en gatos. Los gatos se puede inducir perfectamente con propofol, pero sí que toleran bastante menos las infusiones continuas eh, por más de 30 minutos. Tienen efectos en el hematocrito, que baja tras este umbral de tiempo, y también tienen efectos de, comillas, toxicidad, eh, porque descomponen con bastante facilidad la hemoglobina de los gatos, que más sensible a los efectos de los fenoles. Y como sabéis, bueno, pues como ya hemos comentado, este fármaco es un isopropilfenol. Eh, Aunque no tienen efectos importantes en anestesias totales intravenosas, sí que tras 4 administraciones seguidas, en días seguidos en perros, pueden aparecer problemas de debilidad, anorexia, edemas faciales, depresiones y recuperaciones cada vez más lentas en perros. Los principales efectos que nos interesan, aunque no son los únicos, son los efectos cardiovasculares y respiratorios. En cuanto a los cardiovasculares, van a producir, como casi todos los fármacos anestésicos, una hipotensión, por supuesto también, bueno, una bajada de gasto cardíaco, y a la vez van a producir una disminución de la resistencia vascular periférica, con lo cual, bueno, podemos tener un animal después de la inducción un poco hipotenso. Va a estar más hipotenso cuanto más rápida sea la velocidad de inducción. A esta hipotensión también ayuda a que no sea un fármaco como los barbitúricos, que produce cierto incremento en la frecuencia cardíaca. Si tenemos estos efectos de vasodilatación o bajada de resistencia vascular periférica, bajo gasto cardíaco y un poquito de hipotensión, si tenemos encima una frecuencia cardíaca relativamente baja, pues puede estar más eh, marcada este fenómeno de hipotensión. Se llega a considerar también que puede producir efectos de bradicardia, y lo que se conoce, lo que se sabe es que sí que produce bradicardias refractarias al tratamiento, con desenlaces a veces complicados en animales que tienen enfermedad del seno. Así que, por ejemplo, cuidado en los schnauzer miniatura.
En cuanto a los efectos respiratorios, el más llamativo es que es un fármaco que produce apneas de manera muy sencilla, ¿vale? Aunque realices bien la inducción en el tiempo correcto y no pongas una sobredosis, es fácil que con este fármaco aparezcan apneas, así que hay que estar muy bien prevenido y tener bueno, pues todo lo necesario para una intubación y ventilación controlada durante el periodo previo a la anestesia. Y luego los efectos en el sistema muscular, es un fármaco y sistema nervioso central, son fármacos que tienen un efecto dual sobre la función muscular y de control muscular central. Y es que se considera que son a la vez proconvulsivantes y anticonvulsivantes. ¿Esto cómo se come? Bueno, pues básicamente conociendo que son fármacos que durante las fases de inducción, en esos 2 minutos y medio, pueden provocar ciertos movimientos contráctiles involuntarios de la lengua, movimientos de pedaleo, movimientos auriculares, incluso parpadeos, que desaparecen normalmente tras el inicio del mantenimiento con anestesia inhalatoria. Y han sido empleados y se emplean habitualmente para control de convulsiones durante estatus epilépticos en medicina veterinaria. De tal manera que sí que es cierto que controlan las convulsiones, aunque por otro lado se ha visto mediante la electroencefalografía que, por así decirlo, los focos epileptógenos no es que estén impedidos en su función de estimulación, que funcionen como marcapasos de estas convulsiones, sino que la propagación del mismo foco epileptógeno en su actividad neural pues, se ve impedida y por lo tanto no se producen esas convulsiones. Por eso se considera también que es anticonvulsivante. Más efectos clínicos del Propofol. Fundamentalmente ahora sobre el sistema nervioso central, comentar que al igual que los barbitúricos, reduce el consumo metabólico de oxígeno, aunque no tiene un efecto tan claramente depresor de la función de las neuronas. Reduce también el flujo cerebral y el flujo ocular, con lo cual no suben la presión intracraneal o la presión intraocular y les hace susceptible de su uso en la cirugía craneal y cirugía oftálmica. Y a diferencia de los barbitúricos, no tienen un efecto depresor de las neuronas ante el incremento de presión parcial de CO2 en sangre, con lo cual la reactividad del cerebro a esta falta de oxígeno o exceso de CO2 se ve menos interrumpida. Es un fármaco que no produce venodilatación en los vasos cerebrales, con lo cual sí que está realmente bastante indicado su uso como mantenimiento total intravenoso durante las cirugías del parénquima cerebral. Y en cuanto a su uso en cirugía del sistema reproductor, hay que tener en cuenta que atraviesa la barrera placentaria y que puede deprimir, de hecho deprime bastante los fetos como otros inductores como los barbitúricos. Así que, bueno, no es recomendable el mantenimiento de una cesárea con Propofol. Puede que sí la inducción, pero no el mantenimiento, así que ojo con ello. ¿Cómo vamos a poder usar el Propofol en nuestros protocolos anestésicos? Pues básicamente de tres maneras. Uno, como solo inductor, es decir, solo en combinación con algún otro fármaco, benzodiazepina, opiáceo, incluso tiopental en ocasiones, se van a realizar la depresión del sistema nervioso central hasta la pérdida de reflejos y la intubación. La segunda manera sería para mantenimiento intravenoso como agente único, ¿vale? Solo el Propofol administrado vía intravenosa con soporte ventilatorio para procedimientos menores de corta duración, ¿vale? Y además tienen que ser procedimientos que sean poco dolorosos porque es bastante mal analgésico. Alguna radiología, alguna ecografía y poco más, ¿vale? Lo ideal es utilizar este fármaco como agente combinado con otros fármacos en un protocolo de anestesia total intravenosa o parcial intravenosa, combinado con anestésicos inhalatorios,
infusiones de opiáceos agonistas totales como el fentanilo o remifentanilo, y nos van a proporcionar la hipnosis suficiente y una buena calidad de analgesia. Por supuesto, hay que considerar siempre un loco regional también para, por ejemplo, están bastante recomendados en neurocirugías o cirugías oftálmicas. Otras cirugías, por supuesto, también se pueden realizar con estos protocolos, como traumas o varicerectomías, y cualquier otra que nos esté demandada. Y en cuanto a qué dosis en cada caso debemos emplear, pues aunque no hay que aprendérselas y bueno, recordar un poco los rangos, sobre todo cuando vayáis a hacer las prácticas clínicas, las dosis de inducción van a estar muy influidas por la potencia de la sedación. Con una premedicación media, normalmente el rango de inducción está entre 3-4 miligramos por kilo en esos 2 minutos. En animales no premedicados la dosis puede subir, es 5, 6, 7 miligramos por kilo. Y en animales que estén bastante deprimidos la dosis puede descender incluso hasta 0,5 miligramos por kilo. Así que tenemos ese rango de, digamos, 1 a 6 miligramos por kilo. Y en cuanto al mantenimiento anestésico, bien, es una CRI constante. Bueno, pues se pueden administrar bien bolos repetidos de la dosis de inducción, ese 1 o 2 miligramos por kilo, pues ese 25-50% de esta dosis. Y luego, si hacemos una CRI constante, una infusión constante, vamos a tener que administrar entre 0,1 a 0,6 miligramos por kilo. Ya os digo, esto lo cogeréis con la práctica. Las dos siguientes diapositivas son ni más ni menos que representaciones visuales de qué es lo que hace, con qué rapidez se metaboliza el propofol. Primero, lo veréis en una práctica específica de este curso. Y bueno, pues la ventaja que tiene una CRI constante frente a la utilización de bolos. Con los bolos es posible que lleguemos a una sobredosificación, nos estamos pasando, quedando cortos siempre de dosis necesaria para el plano anestésico, mientras que con la CRI pues vamos a mantener un plano tan perfectamente estable como si de una inhalatoria se tratara. ¿Se puede combinar el uso del propofol con otros fármacos? Sí, con muchísimos de ellos. ¿Veis? Con las benzodiazepinas, con fentanilo, incluso con tiopental, como os he comentado. Representan pequeñas ventajas en cuanto a los efectos de, depresión del sistema respiratorio del propofol, o de su conservación o de la suavidad de inducción. No son diferencias relevantes, pero sí que hay clínicos que le encuentran estas ventajas adicionales pues atractivas para su uso. Otro de los posibles grupos de fármacos utilizados para inducción serían los neuroesteroides, en concreto el alfaxán. El alfaxán no es que sea una molécula nueva, es una molécula que se empleó durante el siglo pasado, en los 80, 90 y finales del siglo, que tenía un inconveniente en su formulación, es que estaba junto con otra molécula, alfa-dalona, y un excipiente llamado Cremafor, que producía reacciones anómalas en ocasiones. Y su uso, pues dejó de estar tan extendido. Es una molécula esteroidal similar a la progesterona, es insoluble en agua, se solubiliza en una emulsión junto con ciclodestrina, un polisacárido. A diferencia del tiopental, no es cáustica, y a diferencia del propofol, no es dolorosa su inyección, incluso se puede administrar vía intramuscular. Actúa, como casi todos los inductores, mediante la potenciación del sistema GABA. Altera su permeabilidad a los iones cloro y por eso produce una, digamos, hipoactiva. Potencia el efecto del ácido gamma aminobutírico sobre el receptor GABA-A y altera la permeabilidad de iones cloro, como ocurría, por ejemplo, también con el propofol. Puede utilizarse como sedante o como inductor. Sedante ya sea vía intramuscular o vía intravenosa. Vía intramuscular tiene una relativa buena
bueno, actividad y tolerabilidad. En cuanto a la premedicación intramuscular, tarda unos 7 a 10 minutos en hacer efecto y como inductor intravenoso pues es bastante rápido, ¿vale? Normalmente en 30 o 60 segundos se consiguen los efectos intravenosos, no es tan lento entre comillas como el Propofol. Y en cuanto a farmacocinética y farmacodinamia, bueno, pues comentar que se metaboliza vía fundamentalmente hepática, con lo cual los animales con los animales con problemas hepáticos, bueno, pues deberíamos considerar la no administración. Vía intravenosa produce inducciones suaves, pero como otros fármacos inductores intravenosos, va a producir depresión cardiovascular y respiratoria según si se administra de manera rápida o no. Es un fármaco con acumulación orgánica baja, no tiene una vida tan corta como el Propofol, pero aún así sí que es susceptible de utilizarse como agente para una anestesia total intravenosa o parcial intravenosa. ¿Qué le diferencia de otros inductores? Pues primero, se puede utilizar como sedación intramuscular, eso ya es una ventaja en ocasiones. Produce una inducción con una mayor estabilidad cardiovascular que el Propofol, de cara a su uso en animales con alguna insuficiencia cardíaca. La inducción es suave, sí, pero la recuperación para anestesias de corta duración es relativamente mala. Y también es bastante mala después de una infusión continua de alfaxarona de duración quirúrgica, por así decirlo. ¿Cuánto tardan los animales en recuperarse? Pues los perros menos que los gatos. Los perros unos 10 minutos, los gatos unos 40. Tienen cierta competencia espacial con las benzodiazepinas que actúan en un locus próximo al receptor GABAérgico. Y bueno, pues básicamente decir que es más estable cardiovascularmente, pero en cambio las recuperaciones son relativamente más agitadas. En cuanto a qué dosis se emplean, bueno, pues siempre va a variar con la profundidad de sedación que hayamos tenido en nuestro paciente. Vamos a rondar unas dosis de inducción de 2 miligramos por kilo en perro, de unos 5 miligramos por kilo en gato, y las dosis de mantenimiento pues rondan aproximadamente los 0,1 miligramos kilo minuto para CRIs con alfaxalona. El siguiente grupo de fármacos que se pueden emplear vía parenteral, intramuscular, intravenosa, son bastante usados en gatos, realmente bastante usados también en caballos, son las arilciclohexaminas. Básicamente os sonará la ketamina y también la tiletamina. Son fármacos conocidos desde, bueno, hace muchísimos años, en el siglo pasado. La ketamina está presentada como una mezcla racémica del isómero S y el R. El S es más potente, más actividad anestésica y analgésica, y actúan, a diferencia de los mencionados hasta ahora, bloqueando el sistema activador glutaminérgico, actuando sobre el receptor N-metil de aspartato. Actúa de una manera diferente a cuando el N-metil de aspartato se activa para el glutamato. Lo hace de manera mucho más estable y por lo tanto impide de alguna manera que los estímulos activadores del sistema glutaminérgico se conduzcan de una manera normal. En una palabra, lo que realizan es una actividad prolongada de activación del sistema glutaminérgico. Es decir, de alguna manera impiden la llegada coordinada de señales a este sistema y por lo tanto también impiden de una manera prolongada la reacción a estos estímulos nociceptivos. ¿Qué características clínicas tienen estos fármacos? Bueno, a mí se me hace un poco raro llamarles inductores porque realmente
sí que desconectan al paciente del entorno, pero no producen esa depresión del sistema nervioso central que permite la intubación sin reflejos. Estos fármacos no eliminan ni el reflejo palpebral ni el deglutorio, con lo cual, bueno, la intubación depende de otros factores. Pueden considerarse como fármacos catalépticos o una mala traducción, inmovilizador químico. El animal está inmóvil y no reacciona. Tiene buena analgesia, pero realmente no tiene una depresión como tal del sistema nervioso central. Lo que tiene es una inhibición del sistema tálamo-cortical, se produce una hiperexcitación, un cortocircuito, y una clara estimulación del sistema límbico con un aumento de tono muscular e inmovilidad. Se pueden administrar tanto vía intramuscular como vía intravenosa. Actúan relativamente rápido por ambas vías. Se caracterizan por una inmovilización del paciente, una profunda analgesia y una buena amnesia. Esto lo sabemos por la actuación en humanos. Se mantienen todos los reflejos, como digo, para la hora de la intubación. Es bastante seguro el fármaco para la coadyuvación o la inducción, porque no tiene efectos depresores, sino todo lo contrario. Produce incremento de frecuencia cardíaca, un poco de incremento de presión arterial y gasto cardíaco. Esto puede venir mal en algunos pacientes con problemas cardíacos, así que hay que tenerlo en cuenta. Y se emplea con asiduidad en protocolos en animales de difícil manejo, comillas, difícil manejo, a lo mejor gatos. También se utiliza como protocolos de inducción en caballos. Y bueno, también forman parte de protocolos analgésicos en algunas especies, ya que tienen unas buenas características como analgesia cutánea, musculocutánea fundamentalmente, y bueno, también, aunque en menor medida, a nivel visceral. En cuanto a los efectos clínicos o qué es lo que produce en el paciente, tenemos una profunda amnesia, inmovilidad, lo que se conoce como anestesia disociativa, además con una buena analgesia. Mantenimiento de los reflejos deglutorio y palpebral, con lo cual si queremos intubar tendremos que actuar con otros fármacos combinados. El animal tiene un aspecto inequívoco y es que tiene un aumento de tono muscular, incluso rigidez si no se combina con otros fármacos, hipersalivación, centrado del ojo, dilatación del iris y, bueno, aunque no produce una depresión cardiovascular importante, tenemos algunos efectos moderados. Lo que sí produce es un efecto de patrón apnéusico de ventilación, con ventilaciones más rápidas y menos efectivas, en cuanto a que son prácticamente jadeos. Lo peor es la expiración, que se produce como a saltitos. El tono muscular está elevado y la relajación del tórax se ve dificultada. En cuanto a ¿qué producen algunos sistemas? Pues en el sistema nervioso central produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto un incremento de presión intracraneal y de presión intraocular. Esto es relevante en su uso clínico, ya que debe ser evitado el uso de ketamina o fenciclidina, perdón, tiletamina, en cirugías del globo ocular y cirugías intracraneales. En cuanto a las principales complicaciones del uso de estos fármacos, vienen dadas un poco por su mecanismo de acción, ya que son fármacos hiperexcitantes, ¿vale? Activan el sistema glutaminérgico. Durante la recuperación pueden aparecer síndromes de hiperexcitación, con pedaleo, vocalización, hipertermia por el incremento de tono muscular, y se dan fundamentalmente más en animales con sobrepeso. Hay un síndrome especial que es el síndrome de hiperexcitación por ketamina, que es de difícil control, se pueden administrar sedantes, por supuesto, pero que pueden evitarse fácilmente con ausencia de estímulos sensoriales asociados a la recuperación, como táctiles, luminosos. En un ambiente tranquilo, este síndrome se produce con menos incidencia.
Un grupo más a tener en cuenta de fármacos de inducción y administración parenterales son los imidazol derivados. Básicamente el letomidato y med se emplean en casos muy concretos y en pocos casos además. Casi exclusivamente quedan restringidos a animales con una insuficiencia cardíaca manifiesta, problemas cardiológicos manifiestos. El mecanismo de acción, como venimos diciendo en casi todos los casos, es porque aumenta la sensibilidad de los receptores alfa adrenérgicos frente al GABA. Perdón, es porque aumenta la sensibilidad del receptor GABA ante el ácido gamma aminobutírico. Se produce esta permeabilidad mayor al cloro y una, bueno, pues depresión del sistema GABAérgico. Eh, ¿Cómo actúan clínicamente? Pues van a producir una hipnosis por esta depresión del sistema nervioso central. La depresión cardiovascular y respiratoria ya he comentado que, bueno, es bastante escasa. Eh, Tienen problemas de administración derivados de su formulación. La formulación clásica tiene como diluyente propilenglicol, que es una sustancia bastante hiperosmótica. De hecho, este fármaco es muy hiperosmótico y al ser administrado vía intravenosa, pues normalmente puede producir eh, hemólisis. Hay otra presentación que no tiene este inconveniente, que es la que está estabilizada con lipuro de Brown, y esta sí que es mucho más estable a este respecto. Produce inducciones de mala calidad. No es un fármaco que es de suaves inducciones. Acaba produciendo la hipnosis y por lo tanto la intubación, pero en medio sí que aparecen fases de excitación. Delirios, aullidos. Si el animal no está bien sedado, porque no lo permite su estado cardíaco, realmente son de mala calidad. Es un fármaco que se metaboliza en un gran porcentaje, más del 85-90% por vía hepática, con lo cual funciona en su distribución y redistribución de manera similar al tiopental sódico. Y bueno, puede emplearse de manera casi anecdótica como fármaco para mantenimiento intravenoso, pero sí que puede tener efectos acumulativos. En cuanto a efectos clínicos destacables, recalcar su prácticamente nula actuación depresora del sistema cardiovascular y también su escasísimo impacto en la función respiratoria. En cuanto a la actuación sobre el sistema nervioso central, ya que no altera prácticamente la función circulatoria, pues va a ejercer efectos beneficiosos descendiendo la presión intracraneal y presión intraocular en cirugías de cráneo y cirugías oftalmológicas, y también de algún modo protege por esta estabilidad cardiovascular el flujo cerebral total, el metabolismo cerebral, y evita daños por hipoxia en traumatismos, por ejemplo. Sobre el sistema muscular va a producir mioclonías y aumento de tono muscular, y ya he comentado también que pueden aparecer toses, vómitos y náuseas. Y tiene otro efecto clínico relevante, y es que durante aproximadamente 2 horas después de la administración se va a deprimir en gran manera la producción de cortisol. Se va a producir una depresión adrenal que puede tener su relevancia en la liberación y niveles de cortisol circulante. Quedarnos con lo básico de este fármaco, que es su empleo en animales con problemas cardíacos graves.
Bien, pues los anestésicos parenterales nos permiten realizar esta depresión del sistema nervioso central e intubar, que es el objetivo principal cuando se utilizan como inductores de anestesia, en muy pocos segundos. Vamos a ir profundizando la anestesia, pasando de un plano a otro más profundo en cuestión de segundos. Y en 1 minuto y medio o 2, pues normalmente deberemos tener controlada la vía aérea. Es un proceso, entre comillas, y no, entre comillas, es un proceso peligroso en el que hay que tener un perfecto control de la cantidad de fármaco que vamos administrando y del plano anestésico que vamos consiguiendo, porque podemos llegar a planos relativamente profundos y que resulten peligrosos para el paciente. ¿Cómo vamos a distinguir estos planos anestésicos? Pues clásicamente, sin monitores de electroencefalografía o profundidad anestésica, vamos a tener un plano de animal despierto en el que vamos a distinguir un patrón respiratorio y movimientos de la pared costal y diafragmáticos irregulares y más o menos normales. La pupila estará, bueno, pues con el animal moviendo el globo ocular y con la pupila normal en función de la luz. A medida que se va profundizando, pasaremos a un estado 2 de anestesia. Encontraremos que el animal empieza a ventilar de manera irregular, a veces con pausas. La pupila se dilatará y el ojo normalmente no se estará moviendo, puede que tenga algún tipo de nistagmo. Tendrá un reflejo palpebral y el ojo estará normalmente centrado. En un plano un poco más profundo, un plano anestésico ligero, tendríamos movimientos costoabdominales regulares. La pupila estaría más contraída y normalmente en posición un poco ventromedial. El reflejo palpebral puede estar presente pero disminuido. Normalmente en este plano, un poco antes de llegar a este plano, ya es posible encontrar un momento para poder haber intubado al paciente. Y si el animal soporta la intubación, pues normalmente no hay que meter más dosis o conseguir más plano. En caso necesario podríamos seguir profundizando la anestesia y en ese caso lo que obtendríamos como características de monitorización sería una ventilación ya muy deprimida a nivel costal, prácticamente solo abdominal, ventilación regular, pausada, la pupila estaría un poco dilatada y en posición un poquito más ventrolateral, pero sin llegar a estar centrado, y prácticamente solo manifestaría el animal un reflejo corneal, ya no tendría reflejo palpebral en absoluto. A partir de aquí ya estamos en planos peligrosamente profundos, ¿vale? Y bueno, solamente habría que observar que el animal solo tiene ventilación abdominal, la pupila estaría muy dilatada, también estaría centrada y el reflejo corneal estaría totalmente abolido. Y ya en el siguiente paso, que sería un estado de coma, estadio 4, estadio de total depresión de centros respiratorios y corticales, pues no tendríamos ningún tipo de ventilación, no habría respiración ninguna y tampoco había ningún tipo de reflejo. Nunca hay que llegar a este estado, salvo que vayamos a una eutanasia, por supuesto. ¿Cuál sería la forma de actuación de un fármaco administrado vía intravenosa, en concreto un barbitúrico como el tiopental? Bien, ante una única dosis de tiopental, lo que va a ocurrir en la sangre, ya sabemos que va a ser el fármaco ligado por proteínas y va a haber una fracción activa libre ionizada que va a ser la que actúe. Rápidamente esta concentración va a bajar mucho y se va a distribuir principalmente en un inicio en los órganos que están ricamente irrigados, a saber, pues cerebro, corazón, riñón. Es decir, en el cerebro sería el órgano de actuación, el órgano diana, y sería donde empezarían a verse rápidamente los efectos clínicos, más o menos hacia los 30 segundos. Después de esta actuación en el cerebro, también están empezando a capturarse por parte de los órganos que están peor irrigados, como el músculo y el tejido adiposo, de fracciones de estos barbitúricos, haciendo que la concentración, tanto en órganos ricamente irrigados como en la sangre, vaya disminuyendo paulatinamente. Aproximadamente en estos 30 primeros segundos se ha conseguido un nivel clínico hipnótico
de fármaco en el cerebro, y aproximadamente después del minuto comienza una disminución bastante efectiva de la concentración de barbitúrico en sangre, y el animal prácticamente empieza ya a recuperarse, y a los 10-15 minutos la recuperación es prácticamente total. El efecto acumulativo de estos barbitúricos viene dado porque si administramos una segunda o tercera dosis, las concentraciones en sangre van a ir disminuyendo más lentamente, también asimismo las concentraciones en órganos ricamente irrigados, porque el músculo y el tejido adiposo se han saturado inicialmente con esta primera dosis, o tienen ya una concentración relativamente elevada de estos barbitúricos, y no van a captarlos con la misma efectividad. Por lo tanto, estas concentraciones en sangre y en tejidos ricamente irrigados van a pasar a depender de la metabolización a través del hígado, que de por sí es lenta, con lo cual se van a mantener concentraciones relativamente elevadas en sangre y cerebro, y los efectos clínicos se van a ver prolongados durante el tiempo.